Iris Mariana Rodríguez Bello es politóloga. Fue directora del área de Coordinación Política y Gobierno en la Presidencia de la República. Actualmente es subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Conversamos sin margen con una de las jóvenes funcionarias que está impulsando el diálogo y la colaboración para construir soluciones colectivas a distintas problemáticas del país. Creo que desde siempre reconocí ese valor que tenían los maestros y sobre todo en Guerrero y la lucha histórica que habían desarrollado. Ahora, sin duda, pues ser maestro y ser funcionario, pues en realidad todos somos servidores públicos. Pero cuando entras a Ciencia Política y Administración Pública, ¿veías tu interés de quedarte en gobierno o era parte de la academia? ¿Qué es lo que buscabas con esa licenciatura? Sí, era parte del punto al que quería llegar. En ese momento yo creo que no me veía en donde estoy en este momento. No era una meta que yo tuviera en ese momento, pero yo sabía que debíamos de construir y poder llegar a ocupar espacios que nos permitieran transformar las instituciones, transformar la forma de hacer política, transformar. Entonces, sí lo veía. No me lo planteé como una meta y nunca dije quiero hacer esto y es ABC. Sin embargo, sabía que en algún momento debía suceder para cumplir el objetivo del por qué estudiar ciencias políticas y por qué no irme a una escuela normal. Comencé en la Delegación Estatal de Programas de Bienestar en la Ciudad de México. Estuve 6 meses y fue como una reconfiguración de la estructura que tenía la delegación. Y en general, pues, el tránsito por esta parte de los programas sociales y demás. En la Ciudad de México te desempeñaste como enlace para el programa de personas con discapacidad en particular, ¿no? Sí. ¿Cómo encontraron, digamos, la situación de las personas con discapacidad en la Ciudad de México? El programa de personas con discapacidad en la Ciudad de México se comenzó a implementar desde que inició la administración. Cuando yo llegué a la delegación, evidentemente ya estaba muy avanzado el programa, ya se estaban generando estos cambios que se pretendían o los cuales se pretendían llegar. Entonces, el trabajo ya estaba desarrollado y estaba fluyendo. Lo que a mí me tocó vivir y experimentar en ese momento respecto al programa fue poder abrir convocatoria, inscripciones, entregas de tarjetas a los beneficiarios que ya contaban con el programa. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente contribuye a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de niñas, niños, jóvenes y personas adultas con discapacidad a través de un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales que se entrega de manera universal en 21 estados de la República. Ahora, de ahí pasas a la oficina del presidente, a la parte de ayudantía. ¿Qué es la ayudantía como tal? La ayudantía, a mí me gusta definirlo como el círculo más cercano, pero no por los privilegios como podrían verse desde afuera, sino por la experiencia que tienes al trabajar tan de cerca con el presidente y sobre todo el aprendizaje que obtienes de él en el día a día, en las giras, en el contacto con la gente. Es el cúmulo de experiencias y aprendizajes. ¿Te has puesto a contar más o menos cuántas giras te tocó ir con él? ¿Cuánto tiempo te tocó pasar en territorio? El número de giras no lo tengo. Sería un muy buen dato. No tengo el número de giras que me tocó con él. Sí me tocó recorrer toda la República, eso sí lo tengo claro, los estados, pero no un número de giras, ¿no? Me quedo con el sinnúmero de experiencias y de aprendizajes, no solamente con él, sino también con las personas. ¿Qué es lo que no vemos en los eventos que se vive en las giras? ¿Qué es lo que más definido tienes en esa parte?
la cercanía con las personas. Yo creo que eso es algo que puede apreciarse en los eventos, pero que solamente proyectan lo que es el evento, el acto protocolario y demás, pero el contacto del presidente con las personas es hasta que lo vives, y es algo yo creo que todos, y digo afortunados quienes pudieron vivirlo, pero el contacto y la cercanía que tiene con las personas es algo invaluable. Hay muchos videos en los que vemos al presidente siempre recogiendo folders, muchas veces cosas, videos. Todo eso tiene un cauce. Claro. ¿Qué es lo que se hace con eso? Esas peticiones llegan a nosotros al final porque somos como el filtro, y a partir de esas peticiones se generan instrucciones. Sí, son estas instrucciones que da el presidente y que las personas que han podido entregar una petición al presidente saben y están conscientes de lo que sucede, y él dice, tal persona va a dar seguimiento y tal persona te va a llamar y van a ponerse en contacto con ustedes y demás. Pero además pasan por el proceso de filtro y además llegan a atención ciudadana para dar seguimiento a todas y cada una de ellas. Yo considero que una de las cosas que ha hecho el presidente es que para mucha gente sintió que el gobierno una vez más los escuchaba o que las instituciones les servían para algo en particular. ¿Tú veías sorpresa cuando se atendía o sea, te enterabas de la gente que verdaderamente se sorprendía cuando la solución le llegaba a eso que le entregaba el presidente a lo mejor en un municipio en Chiapas alejado de la Ciudad de México? ¿Sabes de alguna cosa Claro, así? Sí, y yo creo que ese era el punto de satisfacción que nos daba regresar a los lugares, y que en lugar de ir y entregar una petición al presidente, las personas iban a agradecerles porque ya los habían llamado, ya se les estaba atendiendo, les estaban dando seguimiento, y en el mejor de los casos, pues su petición ya había sido atendida. La Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos impulsa acciones entre organismos e instituciones que promueven la gobernabilidad, la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos. La subsecretaría como tal y con ese nombre completo surge a partir de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 2018. Muy bien. Esta reforma se da en el contexto que pues, todos conocíamos, que la Secretaría de Gobernación antes se encargaba de reprimir y de llevar como toda esta censura, represión y demás. Entonces, a partir de esta reforma, la Secretaría de Gobernación se reconfigura y nos lleva a crear esta subsecretaría que se encarga principalmente del desarrollo democrático, de la participación social, y de ahí emanan pues, más temas que se abordan en la subsecretaría, y como un agregado los asuntos religiosos. El desarrollo democrático engloba toda esta identidad y toda esta parte del fomento cívico, que la verdad no está peleado con la otra parte de la participación social, que también vino a instrumentarse y vino a implementarse en esta administración. El desarrollo democrático podría decirse que son todos estos valores y honores a la bandera que nos enseñan en las escuelas y, digamos, parte de la historia, me imagino que también. Sí. ¿Y qué han hecho para fomentar el desarrollo democrático en México? En desarrollo democrático, o sea, además de lo que todos identificamos como la identidad sí, cultural y demás, engloba no solamente el izamiento de la bandera y los honores cada primer lunes de cada mes y demás. Se ha trabajado también en foros, exposiciones. Tenemos dos exposiciones. Una es de mujeres forjadoras de la patria y otra exposición de símbolos patrios, los cuales también han permitido llevar y poder exponer precisamente toda esta identidad. Y no ha quedado solamente como
como en esa parte, sino seguir impulsando y que pues el desarrollo democrático de nuestro país se pueda ver reflejado en acciones. Y es en esta parte donde digo que no está peleada la parte del desarrollo democrático con la participación social. Y se habla de participación social en las decisiones públicas, digamos, en votaciones, ¿en qué contexto en particular? La participación social, entendida como la intervención de la sociedad en general en la toma de decisiones para el ejercicio no solamente de los recursos, sino de las acciones que impactan en sus comunidades. O esta administración lo que desarrolló fue justo que las comunidades pudieran involucrarse y tomar las decisiones desde las comunidades. O sea, no venir e imponer decisiones en cuanto a los recursos o en cuanto a las acciones que impacten a sus comunidades, sino tomar en cuenta las comunidades para tomar esas decisiones y que estas decisiones y acciones impacten en ellas. La recién inaugurada presa El Zapotillo reúne los esfuerzos del gobierno federal y el gobierno de Jalisco, así como el diálogo con las y los pobladores. Después de 2 décadas, este proyecto hidráulico dotará de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara y a la par, con las adecuaciones realizadas al proyecto por parte de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, se evitará la inundación de los pueblos Acacico, Palmarejo y Temacapulín, con una inversión de 6.825 millones de pesos para terminar su construcción. La presa beneficiará a cerca de 1 millón de personas. Y a partir de la decisión y del acuerdo de que iba a seguir el proyecto de la presa Zapotillo como uno de los proyectos prioritarios de esta administración, se implementó el Plan de Justicia para los pueblos campesinos de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, y que es en lo que desde la Secretaría de Gobernación y en particular desde la Subsecretaría se ha estado trabajando para coordinar los esfuerzos de todas las instituciones y poder concretar el plan de justicia. Y creo que uno de los temas que más me mueven y más me motivan es la justicia social. Entonces, el ver cómo el presidente plantea esta justicia social en todos y cada uno de los lugares a los que va, y el reconocimiento también de las comunidades a esta suma de esfuerzos por la justicia social, me ha permitido también verlo ahora desde la subsecretaría, y un ejemplo es el plan de justicia para los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo de presa Zapotillo. Entonces, ver este tema desde la subsecretaría ahora es algo que está ahí y que seguirá. Desde la Secretaría de Gobernación, eso ya no me tocó a mí, pero los equipos estuvieron trabajando en los planes de justicia para los pueblos yaquis, seris, mayos y demás del norte del país, y en algunos otros planes de justicia, pero sobre todo también en esta subsecretaría recayeron los principales proyectos prioritarios del presidente, como el AIFA, que en su momento generó un poco de conflicto entre comunidades también y demás. Tocó a la Secretaría de Gobernación y en particular a la subsecretaría mediar y coordinar los esfuerzos para que los proyectos pudieran avanzar. Lo mismo con el Tren Maya, con el Tren Maya, el interoceánico, el aeropuerto de Tulum, el parque ecológico también del lago de Texcoco. Ah, mira, ¿y sabes qué mecanismos se usaron? Digamos, consultas. ¿Cómo fue que se atendió ahora para que la gente se formara parte de las decisiones públicas, parte de lo que platicábamos de desarrollo democrático? Sí, y justo esa es la importancia también de la participación ciudadana, que no nada más es como participar por participar, o ya participamos y solo queda en que participamos a lo mejor para la toma de decisiones. Existen mecanismos que se implementan para la toma de decisiones en las comunidades y para que la participación pueda ser efectiva y no solamente quede como una simulación de participación como lo vimos que sucedía antes. Entonces existen mecanismos e incluso también, ya que estamos hablando de los mecanismos,
me tocó llegar en un punto donde los lineamientos de mecanismos de participación ciudadana estaban pendientes. Entonces, en su momento expresé la necesidad de que pudiéramos avanzar con la publicación de los lineamientos porque los mecanismos se implementaron, pero no había nada que nos dijera que esos eran unos lineamientos vigentes de la participación ciudadana. Entonces, sí. Te quiero preguntar de otro asunto que ustedes tratan y es algo que ustedes llaman reconstrucción del tejido social. ¿A qué se refieren con eso? ¿Cómo reconstruirlo, básicamente? ¿Y qué es ese tejido social que ustedes ven que se necesita reconstruir? Si vamos al tejido social, o lo mencionamos desde la interacción, que todos sabemos que la interacción parte de una comunicación, de la cultura que ya se desarrolló en las comunidades o que se ha desarrollado en las comunidades, y hablamos de reconstruir este tejido social, podríamos simplificarlo en ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, que también va ligado a la participación que tienen las comunidades, porque a partir de ser pueblo y ir con ellos y saber sus necesidades y saber qué es lo importante para ellos, podemos entonces conectar para saber cómo les vamos a apoyar para que su interacción se pueda desarrollar de la mejor forma. ¿Y por qué el énfasis en reconstruir el tejido social? ¿Qué es lo que implica eso? Porque va ligado a esta parte de la prevención social del delito, porque no nos encargamos como tal desde la Subsecretaría o desde la Secretaría de Gobernación de la prevención del delito, que es algo que corresponde y que al inicio de la administración generó un poco de conflicto de saber quién se iba a hacer cargo de la prevención del delito. Entonces, la prevención como tal del delito corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y así está establecido. Pero la prevención social del delito y todas estas interacciones como sociedad y como comunidad se han abordado desde la Subsecretaría, y también, junto con la reconstrucción del tejido social, encaminarnos a una cultura de paz. ¿A qué nos referimos con cultura de paz? Esa es una muy buena pregunta y que ha generado a lo mejor no ruido ni conflicto, porque al final desde la Subsecretaría nos hemos encargado de coordinar los esfuerzos para lograr esta cultura de paz. No solamente como decir, bueno, vamos a venir a hablarles de todos llevarnos bien y todos estar bien en una comunidad, ¿no? Sí, sin dejar de romantizarlo, pues. Exactamente. Ajá. Entonces, la cultura de paz y la reconstrucción del tejido social se han abordado desde todas las instituciones del Gobierno de México para poder instrumentarse en las comunidades. Entonces, estamos hablando de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría del Trabajo, con cada uno de sus programas, de CONADE, del Instituto de la Juventud. Estamos englobando a todas las instituciones y trabajando de la mano para generar esas condiciones de paz y para prevenir el delito desde una concepción social. Entonces, no solamente se previene o es una prevención social del delito y llegar a una cultura de paz, sino pasamos por la reconstrucción del tejido social para poder hablar de la paz a la que todos hacemos referencia y a la que todos queremos llegar. Pero es no solamente llevar a las instituciones a las comunidades y decir aquí estamos como Gobierno de México, sino que a partir de sus necesidades ellos puedan expresar qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Para llegar al tercer Diálogo Nacional para la Reconstrucción del Tejido Social, realizamos foros con instituciones de educación superior, que estuvimos trabajando muy de cerca con la UNAM. Realizamos foros con organizaciones de la sociedad civil, con estados y municipios y también con asociaciones religiosas, que desde sus ámbitos nos aportaron
herramientas y propuestas para instrumentar estas políticas de reconstrucción del tejido social. ¿Y qué podrías decir que es una de las grandes conclusiones de esos diálogos? Yo lo cerraría y lo dejaría en todas y cada una de las aportaciones que desde el Gobierno de México, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior, asociaciones religiosas, convergen en la necesidad de esta participación social para realmente llegar a esta reconstrucción del tejido social y la cultura de paz. Si todas y todos participamos, podremos obtener realmente esa paz y desarrollarlo como una cultura. Eso que todos anhelamos. Lo que todos anhelamos. Oye, te quiero preguntar de una parte que también es parte de la subsecretaría, que podría llegar a ser polémica y que pocos entendemos, que es el trato de la Secretaría de Gobernación a través de ustedes con los diferentes grupos religiosos en México, ¿no? Venimos de una historia, pues, de las leyes de reforma en la cual se separa el Estado y la Iglesia. ¿Cómo es la relación actual del Estado mexicano con los grupos religiosos, llámese catolicismo o cualquier otro tipo de grupo que haya en nuestro país? Es bueno, se ha trabajado mucho y creo que la principal función de la Secretaría de Gobernación en este tema es garantizar justo de que podamos ser un Estado laico y abrir las puertas a todas y todos. O sea, no inclinarnos solamente hacia una corriente. Entonces, la relación ha sido muy respetuosa con todas y todos. Nunca se les ha cerrado la puerta a nadie. Al contrario, se les ha garantizado el derecho de participar y ser considerados como asociaciones religiosas. ¿Qué implica ser una asociación religiosa? Constituirse. Desde la subsecretaría se llevan los registros de las asociaciones religiosas y todo el proceso para la constitución de una. ¿Y eso implica derechos y obligaciones? Claro. ¿Qué tipo de derechos tienen? Las asociaciones religiosas están reguladas por la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos. Entonces, a partir de esta ley es que la Secretaría de Gobernación regula estas asociaciones religiosas que generan derechos y obligaciones. Entonces, los derechos que ellas tienen son agruparse, pasar por su procedimiento de registro y que desde la Secretaría les otorguemos este registro como asociación religiosa para que ellos puedan llevar a cabo sus cultos. ¿Y obligaciones? ¿Tienen obligaciones de qué tipo? Claro, sí, también las tienen y también están establecidas en la ley y que son una de ellas y las que más han generado expectativa en este tiempo después del proceso electoral, pues que no pueden asociarse con fines políticos y partidistas. Pero ustedes como subsecretaría o secretaría de Gobernación no los regulan como tal, sino que, por ejemplo, hubo en el proceso electoral pues, un par de escándalos por ahí de asociaciones religiosas influyendo, ¿no? en temas políticos y partidistas. ¿Ustedes como tal qué pueden hacer ante ese tipo de situaciones? Nosotros podemos aplicar la ley con las sanciones que van desde un apercibimiento hasta quitar el registro de una asociación religiosa si se incumple con esta parte. Pero para que nosotros no podemos iniciar un proceso sancionador por sí solo. Nosotros atendemos cuando el tribunal dice sí incurrió y está en su cancha realizar la sanción por A, B, C. Entonces, cuando ya está determinada la sanción, nosotros la aplicamos desde la Secretaría de Gobernación a través de la ley. ¿Y cuántas asociaciones religiosas existen en el país, sabes? Sí, son más de 10,000 asociaciones, 10,194. Nuestra tarea también desde la subsecretaría es tener todos y cada uno de los registros de estas asociaciones religiosas, pero también de las
reconfiguraciones que van teniendo. Es decir, si cambian de ministro y demás, si hay altas, bajas, todo ese registro está en la Secretaría de Gobernación. También se ha llevado una comunicación y coordinación con algunas asociaciones religiosas que trabajan también temas de cultura de paz o de reconstrucción del tejido social en sus comunidades. No todas tienen por qué llegar a gobernación para un problema, sino también hay muchas que apoyan. Sí. O sea, en este punto es en el que también me gustaría hacer referencia a la comunicación y al trato respetuoso. O sea, nosotros respetamos sus creencias, su asociación religiosa, pero muchas veces llegan para decir queremos sumar o queremos abonar en la parte que se está trabajando de reconstrucción del tejido social o de cultura de paz. Entonces, se han tenido colaboraciones con algunas de ellas, no con todas, pero han aportado también para darle también su enfoque a la cultura de paz. Muy bien. ¿Qué ha significado para ti este tiempo al frente de la subsecretaría? Y me iría un poco más atrás, el tiempo que has estado como funcionaria pública. ¿Qué te llevas de toda esta experiencia? Sí, ha significado un gran reto, una gran responsabilidad y un compromiso, porque el hecho de ser una mujer joven en un cargo como este, fuera de que sigo siendo creyente y siempre seré creyente de que no son los cargos, son los encargos, como lo ha dicho muchas veces el presidente, el llegar a este punto, a la subsecretaría, ha significado una gran responsabilidad porque es el cierre de la administración y también fue momento de reconocer el trabajo que se ha estado haciendo durante todo este periodo y llegar a cerrar muchos de los proyectos que ya se tenían.